Si alguna vez han solicitado una cotización de flete marítimo y al recibirla el valor final no se parece en nada a lo que esperaban, entonces esta explicación es para ustedes. Porque el problema no es el flete en sí, el problema es todo lo que viene oculto debajo de ese gran número principal. Cargos, recargos y siglas que casi nadie se toma el tiempo de explicar. Y aquí ocurre algo muy común. Empresarios que ya están importando o exportando, estudiantes que se están formando en comercio exterior y están en su etapa práctica en el sector real, e incluso profesionales del sector, aceptan cotizaciones sin entender qué es lo que realmente pueden llegar a pagar a futuro. Y cuando no se entiende una cotización, no se está negociando, se está confiando literalmente a ciegas. Soy Carmen Andrade Rodríguez, experta en comercio y logística internacional, y en este video voy a explicarles de forma clara y sin rodeos cuáles son esos costos reales del flete marítimo internacional, por qué existen y cómo leer una cotización sin miedo, sin confusión y sin pagar de más, cosas que posiblemente no entiendan. ¿Por qué? Porque el día en que ustedes entienden el flete, cambia completamente la forma en que negocian sus operaciones internacionales. Así que, bienvenidos. Primero, empecemos por lo más básico. El flete no es solo el flete. Cuando ustedes contratan un transporte marítimo, el flete internacional es solo el precio por llevar su contenedor del puerto A al puerto B. Pero mover un contenedor es como mover una ciudad chiquita. Hay terminal, hay inspectores, equipos, energía, documentos, seguridad y un montón de manos por donde pasa. Por eso, además del flete, existen los famosos cobros conexos. Y se dicen así porque es la forma técnica, profesional y aduanera, por lo menos en Colombia, en que se nombran esos cobros adicionales al flete internacional. Ahora, ¿se imaginan que un contenedor se mueva solo? Pues no. Por eso existen cargos por manipularlo, revisarlo, montarlo, bajarlo, abrirle paso en un sistema. Y esos son los cobros que casi nadie conoce hasta que llegan en la factura y se enfrentan a una realidad de qué me están hablando, de qué es lo que me están cobrando. Y como asesora lo he visto incluso con empresarios que llevan años comprando y vendiendo a nivel internacional. Y el día que llego a hablar con ellos es que empiezan a entender cómo, cuándo y por qué. Segundo, si la carga es un contenedor completo, los recargos que les voy a indicar son los más comunes. Bueno, y aquí vamos a hablar de una operación clásica. Como les digo, un contenedor completo es de ustedes. Ni lo comparten ni lo mezclan con nadie. Y por eso también hay que entender que esos cargos van a estar más limpios, no van a depender de nada, no van a depender de ningún tipo de fraccionamientos, de costos que van a estar compartidos, absolutamente nada. Bueno, en el lugar de origen, cuando se contrata el transporte internacional marítimo, suelen aparecer cobros como por ejemplo el THC, que son los cargos por movimientos dentro del puerto. ¿Quién lo cobra? Lo cobra la terminal portuaria. ¿Quién lo cubre? Lo cubre el empresario de acuerdo al término de negociación pactado. Bueno, ¿cuáles son los servicios que agrupa el THC? Se establece la manipulación del contenedor, el movimiento de ese contenedor dentro del puerto y el uso de los equipos para mover ese contenedor. Entonces, ¿qué cosas ustedes pueden encontrar allí? Descargas del contenedor del camión cuando llega al puerto, el movimiento del contenedor dentro del mismo puerto o dentro del patio, ¿cierto? El uso de grúas, ya sean estáticas o estas que son dinámicas que generan movimiento. La colocación del contenedor al lado de la nave o cerca de la nave, ¿cierto? Y todo lo que tiene que ver con la carga y la descarga del buque. También se va a conocer como el proceso de estiva y desestiva. Bueno, y obviamente con esto todos los equipos y personal al mando. Bueno, cada puerto o cada terminal va a tener sus propias tarifas.
Y esas tarifas pues también van a ser muy diferentes de acuerdo a el país, la congestión portuaria, la misma eficiencia del puerto. Otro aspecto que a veces uno no creería, pero están los sindicatos, eso también hace parte de este tipo de cobros, ¿no? Y otro tipo de costos locales, ya sea por el tipo de la carga, por el tamaño del contenedor, ¿no? Un contenedor de 20, 40 high cube, refrigerado, no es lo mismo que un granelero o un techo abierto, ¿bueno? Porque fíjense, miren, un THC en Shanghai puede ser más económico, pero en los puertos de Europa o Sudamérica ese cobro puede ser un poco más costoso. Entonces, ¿cómo puede observarse o cómo ocurre este servicio? La terminal se lo cobra a la línea naviera y la línea naviera lo traslada al agente de carga o exportador. Va a depender de cómo se haya hecho esa compra del servicio. Es decir, la naviera solo lo canaliza, bueno, y el monto final lo va a facturar al empresario que lo asumió de acuerdo al Incoterm que se pactó en el momento de la compraventa internacional. Bueno, eso en cuanto al THC. Hablemos ahora de la documentación. Este cargo lo aplica la naviera o el agente de carga y se cobra al exportador o al importador de acuerdo al Incoterm que se haya pactado previamente. Básicamente cubre todo el proceso relacionado con la emisión del BL, que es el documento de transporte. Además que aquí también se va a incluir la revisión de los documentos que se deben de acompañar junto con la carga, considerando, por ejemplo, cosas como la naturaleza de la mercancía o cualquier requerimiento específico que pueda tener, como por ejemplo, la revisión de las hojas de seguridad para las mercancías de carácter peligroso. Bueno, también este cobro va a abarcar los trámites legales necesarios para asegurar que todo esté en regla y conforme a las regulaciones pertinentes. Bueno, mejor dicho, esta es una tarifa que cubre no solo la emisión de los documentos, sino todo el trabajo de carácter administrativo, legal, que va a estar relacionado con todo su proceso de carga, desde el lugar de origen hasta el lugar de destino, porque lo que usted haga en origen obviamente va a repercutir automáticamente en destino. Bueno, otro recargo es la verificación del pesaje, y este cobro es porque el contenedor debe de tener un pesaje y por ende ese peso es de carácter legal. Bueno, esto no es algo que surja de la nada, esto es una situación obligatoria por el convenio de SOLAS, de acuerdo a lo que establece la Organización Marítima Internacional. Bueno, este recargo cubre el pesaje del contenedor completo antes de ser embarcado. En el transporte marítimo internacional, el servicio del pesaje no lo va a cobrar una sola entidad, va a depender de diferentes condiciones. Bueno, puede depender del país, puede depender del puerto y del proceso que utilice el exportador o el importador en el momento en que compra el servicio de transporte internacional. Entonces, ¿quiénes pueden cobrar este servicio de pesaje? En primera instancia podemos encontrar a la terminal portuaria, que puede ser lo más común. Bueno, y es cuando el contenedor se pesa dentro del puerto con las básculas oficiales. Bueno, y ahí uno comienza a entender, cualquier báscula no es. Entonces, ¿qué pasa? La terminal realiza el pesaje y factura el servicio directamente al empresario o al agente de carga o al transportista. Todo esto va a depender ¿de qué? De cómo se haya contratado ese servicio. Bueno, segundo actor que puede llegar a cobrar este servicio de pesaje, y es el operador del depósito o patio de contenedores. Si el contenedor se pesa antes de entrar al puerto, por ejemplo en un depósito o patio de contenedores, como les decía, ese depósito o centro logístico cobra el servicio y obviamente se va a trasladar. Bueno, otra persona u otro actor que entra al ruedo que puede cobrar ese pesaje puede ser también el transportista terrestre. Cuando el pesaje se hace en una báscula pública durante ese transporte terrestre para llegar al puerto, el
camionero paga la báscula y luego repercute el costo al empresario. ¿Listo? Y también podemos encontrar que ese cobro lo puede facturar la naviera, y esto solamente es en algunos casos. Bueno, ¿por qué? Algunas navieras no pesan directamente, pero si el cliente no entrega el peso oficial a tiempo, la naviera puede ordenar un pesaje de emergencia en la terminal y después se repercute el costo al embarcador. Bueno, recuerden que el embarcador es el mismo exportador. Aquí el caso, queridos empresarios, es que el contenedor o la carga como tal sí o sí debe de tener un peso oficial. Bueno, bien. Hablemos ahora de los sellos y la manipulación. Que aunque suene simple, todo pasa por manos, todo pasa por equipo. Bueno, este cargo corresponde a sellos físicos que se colocan directamente en el contenedor. Típicamente ustedes van a encontrar un sello que se conoce como sello botella, ¿sí? Y este es un sello metálico de alta seguridad. También pueden encontrar un sello plástico o un precinto, lo pueden denominar de cualquier forma, de estas dos, ¿no? Y es más usado, el sello plástico puede ser más usado para control interno, no para el viaje internacional. Bueno, pero ¿qué suele cubrir este recargo? Lo primero va a ser el derecho al sello físico que va a ir en la puerta del contenedor. ¿Qué otra cosa se cobra? La mano de obra por colocarlo. Ese tipo de sellos no son fáciles de colocar. Bueno, también vamos a encontrar el control y el registro del número del sello en el BL y en los demás documentos que se van a exigir pues, para temas de trazabilidad a nivel internacional y todo lo relacionado con la legalidad de la seguridad del contenedor a nivel aduanero. Y aquí también hay algo importante. Este cargo regularmente aparece en origen. Bueno, ¿por qué? Porque ese sello que se pone en origen es el que va a tener todo el recorrido internacional. ¿Listo? Bien, ahora, explicación extra para dejar clara la seguridad del contenedor y su sistema de cierre, y es lo que corresponde al candado satelital. Este es otro servicio completamente distinto a los sellos o precintos. Este candado satelital es un dispositivo electrónico con GPS. Por lo menos en Colombia es exigido ya para varias operaciones. ¿Debido a qué? A que se debe de tener un control aduanero, a que debe de tener una coordinación y un control mejor en la gestión de riesgos. Debe de existir una trazabilidad durante los tránsitos internos más que todo, ¿no? Entonces, desde el interior del país hacia los puertos. Bueno, o desde los puertos hacia el interior del país. Bueno, este servicio del candado satelital incluye el dispositivo GPS, ¿cierto? El monitoreo en tiempo real durante ese trayecto que se va a cubrir, el personal que hace el seguimiento y los reportes de ese seguimiento, ¿listo? Y al final, pues el retiro del mismo dispositivo, cuando ya el tránsito se ha finalizado y se debe de retirar el candado. En Colombia, ¿quién lo exige? La autoridad aduanera para ciertos regímenes tanto de importación como de exportación. ¿Listo? Y cuando hay operaciones multimodales, pues lo va a exigir básicamente para tener la garantía de que hay una seguridad en ese recorrido interno. Bueno, también más allá de la operación en la exigencia de la autoridad, lo pueden exigir el mismo transportador. ¿Listo? La autoridad aduanera no me lo está exigiendo, pero yo como transportador lo voy a poner por temas precisamente de seguridad. Lo mismo lo puede exigir el operador logístico o ya el empresario. No va, digamos que esto va a ser como también muy taxativo con respecto a las condiciones de que las personas lo quieran contratar y lo quieran poner. Y fíjense que en los últimos años sí se ha incrementado un poquito debido a la calificación del operador económico autorizado. Entonces nos vamos a encontrar con empresas que ya son muy grandes, muy robustas y ya dentro de sus parámetros o dentro de la coordinación y control que tienen de sus envíos, pues van a exigir la colocación del candado satelital. Bueno, entonces, el candado satelital no se incluye dentro del cobro del sello o de precinto. Esto es aparte. ¿Por qué? Porque es un servicio adicional que va a ser más costoso operacionalmente hablando. Es distinto también. ¿Listo? ¿Por qué?
porque tiene tintes de exigencia, por lo menos en Colombia. Sé que hay otros países en la región que ya lo comenzaron a implementar y lo comienzan a exigir. Bueno, pero para que lo tengan presente y si lo ven, puedan saber la diferencia. Una cosa es un candado satelital y otra, obviamente, el precinto de seguridad. Bueno, hablemos ahora del manejo del agente de carga. Este cobro lo que hace es generar la coordinación logística del transporte marítimo y es lo que normalmente se nombra como booking o reserva. Bueno, y también el seguimiento a toda esta operación logística de transporte, lo mismo que el envío de instrucciones y notificaciones para que se desarrolle bien el ejercicio del transporte. En origen, es decir, durante el proceso de la exportación, normalmente se cobra este tipo de servicio. ¿Por qué? Porque el agente de carga en ese lugar realiza la mayor parte del trabajo operativo y también administrativo. Por ejemplo, la gestión de la reserva con la línea naviera, la coordinación con todo lo que tiene que ver con transportadores, operadores en las terminales, ¿no? El seguimiento que le tiene que hacer a la carga, todo el tema de los envíos de instrucciones para que cada actor sepa en qué momento tiene que intervenir y qué es lo que tiene que hacer. Y junto con esto, la preparación de documentos. Bueno, toda esta coordinación, todas estas notificaciones al cliente pues van a estar cubiertas con este servicio. Bueno, por eso es que el cobro del manejo del agente de carga en origen casi siempre es que aparece. Bueno, y es un cobro de un trabajo muy administrativo, porque uno lo ve y básicamente se hace en la oficina, pero es un trabajo administrativo que lo que hace es controlar toda la parte operativa y coordina todo ese ejercicio de forma que se empalme de forma correcta con las exigencias aduaneras, con la operación logística y con todo lo que conviene tanto en el puerto de origen como la recepción una vez llegue la mercancía al puerto de destino. ¿Listo? Muy bien. Hablemos ahora del transporte interno del contenedor. ¿Qué incluye este servicio de forma normal? O mejor, ¿qué es lo habitual? Cuando se contrata el servicio de transporte interno para una exportación, el objetivo es mover el contenedor de manera eficiente desde su punto de origen hasta el puerto de embarque. Este servicio suele incluir varias etapas que son claves y que forman parte de todo ese proceso logístico. En primer lugar, se realiza la movilización del contenedor. El camión lo que hace es dirigirse al depósito o al puerto para retirar el contenedor vacío y lo traslada hasta la bodega del exportador, donde va a ser cargado con la mercancía destinada a la exportación. Durante esta etapa también se contempla el tiempo de espera, que hace parte del cobro. Bueno, ese tiempo de espera uno lo puede conocer como free time. Bueno, y como les digo, corresponde al periodo en el que el camión permanece en la bodega mientras se realiza la carga del contenedor. Bueno, este tiempo puede estar incluido en la tarifa o considerarse un costo adicional, según lo acordado con el transportista. ¿Listo? Una vez que el contenedor ha sido cargado, se procede al traslado del puerto. El camión transporta el contenedor lleno hasta el terminal portuario correspondiente, donde va a quedar listo para su embarque en la motonave. Bueno, cuando el retorno del contenedor vacío se tiene que realizar, es importante también aclarar que en la mayoría de los casos esta operación se realiza en destino, una vez que la carga ha sido descargada y el contenedor devuelto al depósito asignado por la naviera. Sin embargo, en algunos contratos puede especificarse de manera expresa que el ciclo debe de ser en origen. Es decir, el retiro del contenedor vacío del puerto, su carga en la bodega del exportador y la posterior devolución del contenedor lleno al puerto, quedando el resto del proceso bajo la responsabilidad de la naviera.
Aquí sí es importante advertir que son especificaciones que se alertan desde la contratación. Bueno, finalmente, el servicio de este transporte suele considerar los turnos en puerto y los costos operativos asociados que van a incluir las gestiones necesarias para el ingreso del contenedor al terminal, los tiempos de espera en filas y los movimientos internos dentro del puerto. Bueno, pero sí es un servicio que requiere bastante atención, bastante cuidado y comprender muy bien cómo es que ya sea el importador o el exportador, dependiendo del Incoterm, están contratando ese servicio. ¿Listo? Todos estos cobros son los más comunes en el transporte internacional marítimo en el lugar de origen para un contenedor. Ahora, hay que tener en cuenta que pueden surgir otros cobros dependiendo de la naturaleza del producto y o carga. Bueno, bien, veamos ahora los cobros que surgen en ruta. Es decir, los recargos que son realmente de carácter internacional. ¿Por qué? Porque ocurren directamente al valor del transporte. No es que los anteriores no hagan parte de la operación, obvio que sí, pero esos cobros que les acabo de explicar son los que hacen que el servicio como tal se logre. Bueno, ahora vamos a hablar son de los recargos que aparecen cuando la mercancía, en este caso, está navegando desde el puerto A hasta el puerto B. Vamos a encontrar un primer recargo que se conoce como aumento general de tarifa por condiciones de mercado. Este cobro puede aplicarse en temporadas altas, como por ejemplo temporadas de fin de año, y es justamente uno de los momentos más comunes para que las navieras lo implementen. ¿Por qué se aplica este recargo en temporadas altas? Básicamente porque las navieras lo imponen de acuerdo a la oferta y la demanda. ¿Listo? O cuando sencillamente los costos operativos suben durante ciclos especiales en el año. Ya hablamos de la temporada de fin de año. Otro pico altísimo es la llegada del Año Nuevo chino, es otra demanda bastante alta. O la temporada de cosechas de exportación masiva en determinadas regiones del mundo. Bueno, esos momentos hacen que la demanda de contenedores crezca. Los espacios se saturan y las navieras aplican incrementos para ajustar tarifas al mercado. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Cuando una naviera anuncia este incremento, no significa que esté también 100% asegurado. Es más bien un intento o una propuesta de incremento que entra en juego en mercado y lo que hace es decir, aquí estoy. Bueno, la línea naviera lo hace de la siguiente forma. Ellos lo que hacen es publicar un aviso diciendo que a partir de cierta fecha subirá la tarifa en un monto específico. Entonces, por ejemplo, ellos dicen que va a haber un incremento de $1,000 por contenedor de 20 pies a partir del 1 de diciembre. Si otras navieras no aumentan sus tarifas o si la demanda del mercado no es tan alta como ellas se lo imaginaron, los agentes de carga pueden decir: no acepto ese aumento porque tengo alternativas más económicas con otras navieras. ¿Listo? Si la naviera ve que va a perder clientes o sus competidores están manteniendo tarifas más bajas, entonces lo que hace esa línea naviera que hizo la propuesta es reversar, reducir o posponer esa alza. Por eso decimos que este aumento solo se mantiene si el mercado lo soporta. Bueno, entonces, este incremento sí suele aplicarse cuando la demanda es muy alta, cuando hay falta de espacio en los contenedores, en los buques, cuando hay otras navieras que también van a subir las tarifas o simplemente la temporada es alta, ¿no? Entonces, en esos casos los agentes de carga no tienen mucha alternativa, lo deben de aceptar y por ende venden el servicio a sus importadores o exportadores con el incremento. Punto. Ahora, ¿cuándo no se aplica? Pues cuando hay exceso en los espacios de los barcos, cuando varias navieras mantienen los precios bajos, cuando la economía está literalmente baja en esa demanda. Bueno, entonces el mercado presiona para que ese aumento no se implemente.
O sencillamente las líneas navieras lo que hacen es no poner ese incremento, y si lo ponen, lo disponen con unos valores muy bajos. Ya no van a ser los $1.000 que poníamos en el ejemplo, sino van a ser 200 o incluso menos, ¿no? Pero realmente esto va directamente ligado a la oferta, a la demanda y de cómo las demás líneas navieras están tomando este tipo de incrementos en un determinado momento en el año. Bueno, hablemos ahora de un cobro que es muy frecuente y se nombra así, BAF. ¿Sí? El BAF es el ajuste por el costo del valor del combustible marítimo. El BAF es un recargo oficial de las líneas navieras, no de los agentes de carga. Y hago esta salvedad porque a veces algunos clientes piensan que es la línea naviera la que omite el cobro y quien lo está estableciendo es el agente de carga, y no es así, ¿sí? La línea naviera calcula el BAF. ¿Por medio de qué? O ellos cómo hacen para generar este cobro. Ellos se basan en el precio internacional del combustible, el tipo de buque, ¿cierto? Porque dependiendo de la variedad del buque, así mismo es la cantidad de combustible que va a requerir, ¿cierto? La ruta, lo mismo que las regulaciones de emisiones establecidas por la Organización Marítima Internacional desde 2020, y van a haber otros factores allí. Bueno, pero ¿qué es lo que pasa? La naviera lo cobra al agente de carga. El agente recibe una tarifa de flete que va a influir los recargos, como los que ya hablamos, el THC, los incrementos y demás. El agente lo que hace es trasladar estos cobros a su cliente. Bueno, y esto va a ser parte del costo final del embarque, y que el agente de carga no lo va a absorber. Él lo único que va a hacer es trasladar ese valor al importador o al exportador.